Hemos aprendido que emociones y sentimientos se entremezclan. Ahora necesitamos definir un poquito cada uno de ellos. Antes quiero hacer una pregunta interesante. ¿Las emociones en el ser humano surgieron después del pecado o Dios ya creó al ser humano con emociones? Fíjate que de eso va a depender la manera como vamos a gestionar las emociones en nuestra vida. Porque si las emociones vinieron por causa del pecado, quiere decir que cuando Cristo venga y termine con el pecado, nunca más tendremos emociones. Allí radica el centro de nuestra conversa de hoy. Dios nos ha creado seres con emociones. Y las emociones no tienen que ver como consecuencia o como resultado del pecado. El Espíritu Santo se entristece. No significa que la tristeza vino simplemente por la consecuencia del pecado. Y ella ya formaba parte de la experiencia humana. Otro asunto, Jesús lloró, Él nunca pecó. Jesús se airó cuando estuvo un día en el templo viendo tantos mercaderes allí, en lugar de poder adorar a Dios haciendo negocio en el templo. Él tomó un látigo. Y nos sorprendemos cuando vemos en la Biblia la ira de Dios. Entonces, cuando vemos de emociones, es verdad que en la Biblia he encontrado mucho antropomorfismo, la manera como se ilustra a Dios con ciertas emociones humanas, y aunque son totalmente diferentes, queremos que quede claro de que las emociones fueron dadas por Dios al ser humano, y las emociones tienen que ser expresadas. Y al ser expresadas, aquí encontramos con el primer concepto claro, y es que no existe una emoción mala. Todas las emociones tienen que ser expresadas, porque las emociones son las respuestas ante las experiencias de la vida. Obviamente que estas se intensificaron después de la entrada del pecado. Antes de la entrada del pecado, pues solamente había la alegría, el bienestar, y ahí podemos confundir entre emoción y sentimiento y todo eso. Después del pecado vinieron otras. Sin embargo, el ser humano fue creado con emociones, para expresar emociones. Imagínate el momento que Adán vio por primera vez a Eva. Él se emocionó, no fue una persona fría, apática, que miró y dijo, ¿qué es esto? No, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él está reaccionando ante una experiencia que él está viviendo, que es única. Y él en ese momento se enamoró de Eva. Claro que sí. Entonces, fíjate que las emociones van a formar parte de nuestra experiencia. Cuando Cristo regrese, no termina con nuestras emociones. Probablemente algunas de las que hoy experimentamos por causa del dolor no existan más, pero las otras continuarán, porque nosotros en el cielo nos abrazaremos, reconoceremos, la alegría es una emoción. Entonces no hay manera de que esto pueda quitarse cuando el pecado sea eliminado, porque Dios nos creó con emociones. Ahora, estamos en un ambiente para sentir emociones. Sentimos todo el día. Ahora, cuando te digo que todas las emociones son buenas, mira, el miedo es bueno, porque si no tuvieses miedo, vas a un precipicio y das un paso al vacío, no tienes miedo. ¿Cuándo el miedo se convierte en un problema? Cuando tuviste una experiencia traumática con esta emoción. ¿Y qué cosa produjo? Un sentimiento. Aquí viene el asunto. Las emociones son buenas y las emociones pueden traer sentimientos. Ahora, esos sentimientos, en base a mi experiencia que tengo, pueden afectar mi salud. Claro, cuando ahora desborda, cuando mi interpretación ante ciertas cosas ya comienzo a perder control. El miedo exagerado, ¿qué cosa me trae? Ansiedad. El miedo no es malo, pero el miedo exagerado, sí. La Biblia cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, está hablando del temor. El temor es totalmente diferente al miedo. Ahora, otra cosa, la tristeza exagerada es mal. La rabia sin control es pecado. La alegría desbordante y sin control puede convertirse en un trastorno. Pero la emoción en sí no es mala. Entonces, necesitamos saber que necesitamos de un equilibrio. Y aquí necesitamos evaluar cuál es la respuesta que yo tengo ante las experiencias de la vida y qué sentimientos me provocan. Y aquí vamos al tema de los sentimientos. Si las emociones son dadas para poder expresarlas, dadas por Dios para que el ser humano pueda sentir, ¿qué tipo de sentimiento me provoca cada experiencia? ¿Puedo controlar eso? ¿Está afectando mi salud?
es algo que yo no puedo controlar. ¿Qué tipo de sentimiento te provoca ver a tu jefe todos los días? El problema no es el jefe, es el sentimiento que está dentro de ti. ¿Qué tipo de sentimiento te provoca ciertas experiencias? De acuerdo a lo que has vivido. Por eso es que lo mismo no afecta a todos. Para algunos es alegría, para otros es dolor, para otros es tristeza, porque cada uno vive una experiencia diferente. Entonces aquí el asunto es cómo cuidar los sentimientos que son provocados por las emociones. ¿Qué experiencias he tenido en mi vida que no han sido curadas? Y esas experiencias me pueden traer dolor, pueden estar afectando mi salud. ¿Qué sentimiento me está provocando cada acción? ¿Por qué tengo tristeza exagerada? ¿Por qué tengo rabia que no puedo controlar ante cierta situación? Voy a buscar la raíz. Hubo algo en mi vida que una experiencia similar me quebró, me dolió, me hirió. Y a partir de allí comenzaron a surgir sentimientos de envenenamiento y comienzo a brigar. Surge otra experiencia parecida, nuevamente los sentimientos. Esos son los sentimientos que necesitamos nosotros hoy analizar y ver cómo podemos cambiar. Emociones son buenas. El problema está en las experiencias que hemos tenido con cada emoción y qué sentimiento nos provocaron cada experiencia. Hoy queremos hablar de qué manera los buenos sentimientos pueden producir en nuestra vida bienestar, equilibrio y salud completa. Porque esto depende de la salud no solamente mental, sino también física. Porque gran parte de las enfermedades físicas tienen su origen en nuestra mente. Y hablamos acerca de cómo cuidar la mente. Hoy, ¿qué hacer con aquellos sentimientos que vinieron por causa de experiencias dolorosas que hicieron que nuestras emociones se desequilibren? ¿Cómo podemos trabajar en ello? Hablaremos aquí en Hablar con Dios. El libro de Jeremías capítulo 17, versículo 7 hasta el versículo 9 dice así: Bendito el que confía en el Señor y pone su esperanza en Él, porque será como árbol plantado a la orilla del agua, que junto a la corriente echa sus raíces y no teme cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatiga, ni deja de dar fruto. Mas engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En estos 3 versos hay un contraste entre la confianza que tenemos o en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, en lo que albergamos, lo que tenemos dentro, o en Dios. Bendito el que confía en Dios, aunque venga la sequía, permanecerá verde, siempre florecerá, siempre dará fruto, porque su confianza está en Dios. Pero engañoso es el corazón, no confíes en lo que hay dentro de ti. Ante la propuesta que se da, mira lo que dentro de ti es mejor que dentro de ti. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. No confíes en tus sentimientos siempre. ¿Por qué razón? Siempre. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de ellos son engañosos. El problema está en cuando nuestras decisiones no son guiadas por una consulta a Dios, sino por aquello que sentimos. Ya escuchaste aquella famosa frase: nunca decidas o nunca tomes decisiones cuando estés airado. Nunca prometas algo cuando estés muy alegre. ¿Por qué razón? Porque todo sentimiento es pasajero. Recuerda eso, los sentimientos son pasajeros. Y si los sentimientos son pasajeros, no pueden ayudarnos en nuestras decisiones, porque las decisiones tienen consecuencias para toda la vida. Entonces, un sentimiento pasajero no puede ayudarme en una decisión que dura. Por eso necesitamos evaluar qué tipo de sentimientos tenemos y, viendo desde el otro lado, qué sentimientos negativos pueden deteriorar completamente nuestra salud. Pero en primer lugar definamos: los sentimientos no son nuestros buenos consejeros ante la toma de decisiones, porque engañoso es el corazón. Número 2, ¿qué hacer con aquellos sentimientos que carcomen la vida? Existen sentimientos enfermizos y positivos, existen destructivos y constructivos. En el tema de salud mental, hoy, que es el tema obviamente de la medicina moderna, se dice que el 50% de las enfermedades que tiene la población tiene su origen en la mente. Piensa, 50%.
el índice es elevadísimo. Gran parte de nuestro problema físico es resultado de la raíz que tenemos que cortar y está en la mente. ¿Qué cosas intervienen para que hoy tengamos una generación más enfermiza? Tensión nerviosa, angustia, ansiedad, preocupación, temor, inseguridad y amargura son los principales causantes de todas las enfermedades que el ser humano está desenvolviendo. Porque todo eso viene a alterarnos mentalmente y luego termina enfermándonos físicamente. Porque quiero que recuerdes que hay una estrecha relación entre mente y cuerpo. Cuando se enferma la mente, se enferma el cuerpo. Eso no es obvio, porque necesitamos repetirlo siempre. Esto es real. Mente enferma, cuerpo enfermo. Una muchacha de 20 años iba para el médico sufriendo de dolores fuertes estomacales. Y el médico ya no sabía qué recetar, le hicieron todos los exámenes, todo estaba aparentemente bien. Hasta que un día la muchacha no más aguantó y comenzó a hacer un desahogo con el médico, porque ella estaba abrigando desde hace 12 años odio contra su padre que la abandonó. Lo escuchó, el médico tomó la receta, tomó la hoja para poder aplicar la receta y ella esperaba un examen más, un medicamento más, y el médico colocó solamente una palabra: si quiere sanarse, perdone. Punto final, acabó. Esa fue la medicina más cara, esa fue la medicina más amarga, esa fue la medicina que ella no esperaba. ¿Por qué? El médico le explicó: tu problema de salud físico tiene su raíz en tu mente. Entonces, cuando tú decides tomar esta medicina, por más amarga que parezca, va a desaparecer tu dolor. Y ella dijo: bueno, voy a poner a prueba. Intentó, hasta poder eliminar aquel sentimiento de amargura y de rencor y de odio que tenía en su corazón, y se enfermó y se sanó físicamente. La relación entre la mente y el cuerpo es tremenda. Hay muchas personas donde la medicina que toman no hará efecto a menos que primero no curen aquellos sentimientos que los llevaron a la enfermedad. Entonces, tengamos cuidado para poder eliminar, para poder trabajar con aquellos sentimientos que enferman nuestra mente. Número 1, sentimientos no son buenos consejeros. No tomemos decisiones en base en sentimientos. Número 2, eliminemos sentimientos que van acabando con nuestro bienestar y con nuestra tranquilidad. Así disfrutaremos de madurez emocional y también disfrutaremos de una salud física. Ahora, ¿cuáles son aquellos sentimientos que necesitamos todos los días tener en nuestro corazón para poder tener un equilibrio? Fíjate. La paz no es un sentimiento, es un regalo de Dios, porque la paz es duradera y los sentimientos son pasajeros. Pero la paz es una de las principales razones para tener equilibrio en todo. Paz, bondad, seguridad, amor y satisfacción. Se puede catalogar dentro de los sentimientos, aunque no lo son. Son regalos dados por Dios que permanecen y duran y no son pasajeros. Son los principales elementos para tener mayor seguridad y mayor salud. Ahora, voy a repetirte: paz, bondad, seguridad, amor y satisfacción. Quien está satisfecho abandonó la envidia. Quien está satisfecho abandonó ese deseo desmedido de ambición y eliminó 2 sentimientos perjudiciales. Quien tiene amor eliminó muchos problemas de salud mental. Se solucionó el problema de baja autoestima, se solucionó varios problemas. Quien está seguro no está para agradar a todo el mundo. Sabe quién es, sabe qué cosa es lo que va a hacer. Quien tiene bondad en el corazón ya curó gran parte de sus enfermedades. Y quien tiene paz tiene equilibrio. Entonces, si hay cosas y elementos esenciales que tenemos que buscar en una farmacia, no en una experiencia, sino en Dios, es paz, bondad, seguridad, amor y satisfacción. Teniendo eso, todos los otros sentimientos perjudiciales van eliminándose de a poco. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo puedo eliminar un sentimiento perjudicial de mi vida? Yo no puedo sacarlo porque no hay manera, un sentimiento es abstracto. Yo no puedo entrar dentro de mí y sacar algo que me está perjudicando.
es simplemente reemplazando y pidiendo que Dios coloque más de su amor, más de su bondad, más de su amor y más satisfacción. La pregunta es, ¿cómo yo logro esto? Bueno, en primer lugar, lo que repetimos y decimos siempre, busca a Dios, ora a Dios, abre la Biblia, pero hay otras cosas interesantes que necesitamos cultivar o desarrollar, que eso tiene que ver con nuestra parte. Antes de mostrarte cómo podemos desarrollar aquellas cualidades importantes que generan buenos sentimientos, quiero explicarte cómo diversos estudios han descubierto de que el organismo produce ciertas sustancias estimulantes para hacernos sentir. Esto es totalmente biológico, esto no es espiritual. Hay muchos que confunden lo espiritual con lo biológico. Biológico a todos los seres humanos les sucede, no importa quién sea, no importa si es creyente o incrédulo, no importa, todos los seres humanos. Biológicamente funcionamos así. Esas sustancias que nuestro organismo segrega, se le conoce con un nombre genérico, porque tiene nombres específicos en sí, pero de manera general, endorfinas, que entre otras funciones promueven la salud, fortalece el sistema inmunológico y produce sensación de sentirse bien. Fíjate, la cantidad de endorfinas que puede producir el ser humano va a promover la salud, fortalecer el sistema inmunológico y dar aquella sensación de bienestar. Qué interesante, esto es biológico. Si es biológico, necesitamos saber qué cosa hace que eso pueda producir mi organismo. ¿Dónde se desarrollan las endorfinas? Pues en el cerebro. Nuevamente ahí la importancia de cuidar la mente, ¿no? Es allí donde se desarrollan. Ahora, como admirable y misterioso resultado de que, es verdad, de buenas experiencias, pero estudios demuestran que viene como resultado de sentimientos positivos. ¿Qué tipo de sentimiento? Alegría, amor, gratitud y fe. Voy a repetir porque estas 4 cosas son aquellas que sí nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Alegría, amor, gratitud y fe. Otra vez, alegría, amor, gratitud y fe. Estas cosas sí está en nuestras manos poder cultivar y desarrollar. En lugar de odio, amor. En lugar de queja, gratitud. En lugar de incredulidad, fe. Y en lugar de esa pesadumbre, ver todo gris, alegría. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo encontrar en la vida siempre momentos para poder estar alegre? Si aparentemente todo me va mal, solamente hay razones para llorar, no para alegrarnos. Hay cosas que necesitamos aprender a cultivar. ¿De qué manera? Otra vez, aprendamos a educar nuestra mente para poder ver aquello que aparentemente a simple vista no se ve. Y para ello necesitamos fe. La fe nos ayuda a ver más allá de la circunstancia presente. Ahora, los sentimientos negativos como temor, odio, resentimiento e ira son aquellos sentimientos que impiden la producción de endorfinas. Entonces, como ya impiden la producción de endorfinas, aparece la enfermedad, ya no tienes un buen sistema inmunológico y ya no tienes más bienestar. A veces todo lo echamos culpa al asunto espiritual, ¿verdad? Y no siempre es el asunto espiritual. Es un asunto biológico que tenemos que trabajar. Como personas tenemos que aprender a desarrollar ciertas cosas. Ahora, el asunto de fe es el punto principal en todo. ¿Y la fe a dónde nos lleva? A Dios. Entonces, un sentimiento positivo, abrigado en mi vida, me trae salud, me trae economía, menos consultas, menos medicina, sentimientos. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento yo estoy abrigando en mi vida? Y el pensamiento más apropiado hoy sería así. Dime qué sentimientos abrigas y yo te diré qué tipo de salud tienes. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que hay dentro de ti? ¿Sentimientos positivos o negativos? Los positivos me van a traer bienestar. Y los otros me van a arruinar la salud completamente. Yo quiero compartir contigo un texto que está en el libro de Ministerio de Curación, página 185. Y yo quiero que aquí puedas tú entender la importancia del tema del cual estamos abordando hoy. Dice así, Ministerio de Curación, página 185. Las penas, ansiedad, descontento
remordimiento. El sentimiento de culpa y desconfianza menoscaba la fuerza vital y lleva al decaimiento y la muerte. Está hablando de sentimientos. En contraste, continúa el párrafo diciendo, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y prolongan la vida. ¡Wow! Un espíritu satisfecho y alegre es salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Cuando se habla de alma estamos hablando del ser completo, que envuelve todo el ser humano. Entonces, ¿qué cosa está diciendo? Valor, esperanza, fe, simpatía, amor, prolonga la vida. Te da bienestar. Un espíritu contento y satisfecho hace que puedas tener salud. Este texto me lleva a pensar una vez más que gran parte de mis dolencias físicas tiene su raíz ¿dónde? En mi mente y en los sentimientos que yo estoy abrigando. ¿Qué sentimientos? Siempre estoy descontento, siempre con remordimiento, siempre con amargura, siempre con ansiedad, siempre con desconfianza. Claro, la culpa que me consume, ¿a dónde me lleva? A una debilidad, a un decaimiento, a hacer que mi organismo no produzca más endorfinas. Resultado, mi sistema inmunológico cada vez más debilitado, me enfermo fácilmente. ¿Y resulta de qué? De cosas que yo sí puedo controlar. Yo sí puedo otras desarrollar. Entonces, cuando nosotros tenemos cuidado y disciplina mental, vamos a cerrar las puertas a gran parte de enfermedades. ¿Qué necesito? Nuevamente, ahora volvemos al asunto espiritual. Mira cómo las dos cosas van a la par. El asunto humano, donde tiene que desarrollar, tiene que cuidar su mente, y el asunto espiritual. Muy bien, ¿cuál es el asunto humano? Yo tengo que aprender a controlar y permitir qué cosa entre, qué cosa no entra en mi mente. ¿Estoy descontento? ¿Por qué estoy descontento? Eso es mi parte. Dios no va a venir y va a decir, oye, reacciona, tienes que abrir los ojos para eso. No, yo tengo que pedir ayuda a Dios. Señor, yo no estoy haciendo las cosas correctas o no estoy viendo la manera correcta. Ayúdame. Muy bien, ahí viene el asunto espiritual. ¿Cómo yo puedo eliminar la culpa de mi vida? Ahí va nuevamente el asunto espiritual. Señor, perdóname. Yo me siento culpable por todo lo que he cometido, por un pasado terrible que tengo. No puedo dormir, tengo pesadillas, tengo vergüenza de mi vida, de las cosas que hice. Tú no puedes solucionar eso solo. ¿Qué necesitas? De Dios. Por eso es que el asunto espiritual influye mucho en tu salud mental y en tu salud física. ¿Cómo es que tú puedes tener más amor, más esperanza, más fe, más simpatía? No viene de resultado de la nada. ¿Cómo es que yo desarrollo? Es ahí donde voy para Dios. Señor, quiero una conciencia de paz. Quiero tener alegría. Y la alegría es el fruto del Espíritu Santo. Quiero tener amor. Quiero tener confianza. Quiero tener estima propia. Quiero. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas eso en mí, mi cuerpo, ¿qué cosa va a producir? Endorfinas. Y cuando produce más endorfinas, ¿qué cosa voy a tener? Bienestar. ¿Qué cosa voy a tener? Felicidad, equilibrio. ¿Qué cosa voy a tener? Plenitud. Y una vez que tengas plenitud, ya no importa lo que pase alrededor. Tú estás tranquilo. Dios está bajo el control. Tienes confianza, tienes amor, tienes seguridad. ¿Qué más? Puede faltarte todo lo demás. Estás pleno. Pleno. Si nosotros entendiésemos eso, evitaríamos tanto dolor en la vida. Sin embargo, nosotros estamos más enfocados en dar o abrir la puerta a aquellos sentimientos que menoscaban, que acaban, que debilitan nuestra fortaleza. Una de ellas, preocupación. Antes, ocupación. Ocupar mi tiempo en algo que todavía no viene, no llega, no acontece. Gastar energía, preocuparme por el futuro, por el mañana. Aquel que ni siquiera llegó y ni si se va a llegar y ni siquiera sé si va a ocurrir. Un estudio demostró que 8 de cada 10 preocupaciones son en vano. Solamente 2 son verdaderas. Pero 8 gastamos fuerza, energía y tiempo para intentar solucionar algo que nunca va a suceder. Y eso va acabando, va debilitando, nos quita el sueño. No podemos dormir, en lugar de descansar tranquilo, en paz. No podemos pensar con claridad, porque cada vez vamos siendo debilitados por las preocupaciones. Y a eso, ¿qué cosas se le une? La ansiedad, nerviosismo, angustia.
y viene una alteración completa. Resultado, enfermedad. ¿Qué cosa necesito aprender a cultivar? Otra vez la parte humana. ¿Qué cosa necesito aprender a cultivar? Uno de los remedios más eficaces contra la ansiedad, Jesús nos dejó en Mateo 6. Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, porque tienes que saber que Dios está al control de todo. Pero Dios me mandó a hacer una actividad. Y esa actividad nos hemos olvidado. ¿Sabes cuál es? Jesús dice así, mira las aves del cielo, mira las flores del campo. ¿Sabes qué cosa nos está mandando Jesús? Haz pausas en la vida y contempla la naturaleza. Sal de tu rutina, sal de tu monotonía, de aquello que estás haciendo constantemente y anda. No porque la naturaleza te va a curar, sino porque la naturaleza te va a enseñar. ¿Qué cosa te va a enseñar? Que hay un Dios, el control de todo, poderoso. Cuando tú te detienes a mirar cómo un pajarito canta sin saber si va a comer o no va a comer, simplemente él canta en su momento, tú dices, ¿cómo este pajarito puede cantar si él no siembra ni cosecha, no tiene un empleo, no recibe un salario, y él canta? Y yo, que tengo un empleo, recibo un sueldo, tengo familia, no tengo ni siquiera ganas de cantar. La naturaleza me enseña las cosas que yo necesito aprender en la vida. ¿Cómo es que yo puedo aprender a cultivar, a desarrollar la tranquilidad en medio de mi estrés y mi ansiedad? Contempla, respira, sal. Eso Jesús me enseña en Mateo capítulo 6. Además, ahí viene la confianza. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él todo lo hará. Entonces, todas tus ansiedades, tus temores desaparecen en el momento que tú te sometes a Dios, haces pausas en la vida. Esas son cosas que tú tienes que desarrollar. Sal de tus cuatro paredes, sal, camina descalzo por la grama, anda, respira aire fresco. Otra cosa, en lugar de quejarte, comienza a cultivar la gratitud. La gratitud es algo que tiene que ser aprendida. Lamentablemente los seres humanos no somos gratos. ¿Sabes? Solamente agradecemos cuando nos va extremadamente bien. La gratitud tiene que ser en todo tiempo. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, comenzamos a tener una visión diferente de la vida. Y no espere grandes cosas para agradecer. Agradece hoy por el aire puro que respiras, por el sol que sale y iluminó y entró por tu ventana. Agradece porque hoy estás vivo. Agradece porque tienes una familia, tienes un lugar donde estar. Alguien dijo, yo me quejaba por no tener un par de zapatos cuando vi que alguien era más agradecido sin tener pies. Tú piensas que lo estás pasando mal. Hay otras personas que están en peores circunstancias y agradecen más. Sé más agradecido. La gratitud hace que nuestro corazón pueda mantenerse en armonía, en paz. No te preocupes por las arrugas de la cara, van a llegar. Preocúpate porque tu alma, tu vida no esté arrugada, tu mente no esté arrugada, que ella pueda mantenerse con vitalidad, libre de incredulidad, libre de quejas, libre de amargura, libre de pesimismo, y que haya lugar solamente para la alegría, la fe, la esperanza, el amor. Y todo esto se resume ¿en qué? En Dios. Vuelve tus ojos a Dios. Te has enemistado con Él, te has alejado de Él. Hace tiempo que ya no tienes comunión con Él. Y tu vida va perdiendo color en la medida que te va distanciando de Cristo. Porque Él es aquel que te da una visión diferente de la vida. Y ante los problemas recuerda Salmo 55:22. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. David decía, ¿por qué te turbas, su alma mía? Espera en Dios, confía en Dios. Comienza a abrigar sentimientos positivos. Comienza a desarrollar las cosas que están a tu alcance para hacerlo. Y verás cómo esto va a repercutir tremendamente en tu salud y bienestar. Pidamos juntos a Dios que a partir de hoy podamos desarrollar ello. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y a partir de hoy queremos pedirte que coloques en nuestro corazón aquellos sentimientos que favorecen nuestra relación contigo y aquellos sentimientos que nos proporcionan salud y bienestar. Coloca tu amor, valor, esperanza, fe, alegría, gratitud, y que cada día podamos aprender a vivir
siempre tomado de tu mano. Toma nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing